caso cerrado. Bueno, aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del escritor francés Frédéric Bastiat. Dice: el uso de la fuerza solo es legítimo cuando se trata de legítima defensa. ¿Pero qué cosa es legítimo? Ahí está el tema. Veamos de qué se trata el próximo caso. Señor director, que pasen los litigantes. Solo me estaba defendiendo para evitar los golpes de esta mujer, porque si le doy un solo golpe, la mato. Él sabía perfectamente que yo tenía problemas eléctricos y a propósito utilizó esa arma para matarme. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Edinson, ¿tú te llamas? Edinson, sí. Edison, hay una N aquí de más. Bueno, estás demandando a Gloria, que tengo entendido es tu esposa, sí, doctora. ¿correcto? Bueno, explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, doctora, yo la demando a ella. Primeramente exijo el divorcio y la demando por $10.000 porque he sido víctima de violencia doméstica y casi voy a la cárcel por ella, doctora. Y aparte necesito ese dinero para poder arreglar mi situación migratoria aquí en este país. A ver. Primeramente yo hace 2 años, tenemos una relación de 2 años, y hace 2 años yo estaba aquí trabajando. Entonces, estaba trabajando acá en una estación de servicio y yo, bueno, usted sabe que en una estación de servicio siempre viene gente, yo era el handyman ahí, hacía de todo. Y bueno, ella comenzó a concurrir al local, ella venía al local y bueno, hicimos una amistad. Comenzamos a hacer una amistad, entonces ella me dijo un día para salir. Entonces me pareció una chica agradable, que tenía clase, y dije, bueno, voy a salir con ella. Y salimos un tiempo, como 2 semanas, 3 semanas, y más o menos a la 3.ª semana ella me presentaba como su novio, a sus amistades. Y bueno, yo le planteo, le digo, ¿no? Tenemos una relación, y ella me dijo, ¿sabes qué? Vámonos a Boston. Vámonos a Boston, vámonos a Massachusetts, y ahí comenzamos nuestra relación, nos casamos y todo eso, pero las cosas fueron cambiando, doctora, con ella. Es una mujer demasiado celosa, demasiado compulsiva, no me dejaba hacer nada. Es decir, no me dejaba salir, a cada rato me preguntaba dónde ibas y ni siquiera quería que consiga trabajo. Porque decía, no, que no tienes esto, que no tienes lo otro. Entonces Pepe, que no tenías documentos. Claro. O sea, entonces, tú estabas indocumentado. Sí, doctora. O sea, que cuando ustedes hablan de casarse, me imagino que parte de lo que hablaron, supongo Claro. que ella es residente o ciudadana. Sí, doctora, entonces se habló de ese tema, entonces yo dije, bueno, igual nos queríamos, entonces dije, bueno, acá puede iniciarse una nueva vida para mí y puede cambiar mi vida y mi situación aquí. Entonces yo estuve con ella y bueno, todo, pero su carácter era demasiado, o es demasiado violenta, doctora. Entonces yo un día, estaba cansado de estar en la casa, me salgo un día a buscar trabajo, porque yo soy hombre, yo no puedo estar ahí limpiando, arreglando todo el tiempo, y me salí un día sin su consentimiento, porque no tengo por qué pedirle permiso, me salí, me fui, y cuando regreso, doctora, ella estaba ahí tomando un café, no lo sé, y yo le explico de buena manera, digo, mira, me iba a buscar, no, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué saliste? Y me tiró el café en mis partes, doctora. Claro que te lo tuve que tirar. ¿Qué quieres que hiciera si no querías enseñarme tus partes? Doctora. ¿Yo qué tengo que enseñar? Doctora. Esas son mías. Señora, usted está hablando como una persona desquiciada. Disculpe, señora. Ahora de pronto estoy aquí diciendo, uy, creo que tengo una demandada que tiene problemas de salud mental. Usted verá, doctora, porque No, es que no, es que lo que acabas de hacer es absurdo. Decirle a este hombre que no te quería enseñar sus partes, este es tu marido. Claro, Doctora, que es mi marido. no he terminado. No, continúa, por favor. Entonces, luego de ese hecho, yo, digamos, dije, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta mujer? Yo tengo que ver la manera de cómo zafármela, ¿no? Siguieron hubiendo problemas, siguieron hubiendo discusiones. Y yo le decía a ella, ¿cuándo vamos a presentar los papeles? Le digo yo, porque yo no puedo estar en esta situación. Un permiso de trabajo, claro, un permiso de etcétera. trabajo, yo no puedo estar así. Y ella siempre me lo aplazaba, no, que mi amor, que ya la próxima semana, no, que no tengo tiempo para el trabajo. Entonces, bueno, siguieron hubiendo las discusiones por el tema de los celos, que dame tu celular, que quién te está llamando, que eso, lo otro, hasta que un día hubo una pelea, llegó la policía a la casa, yo estaba sangrando y ella, bueno, yo no sabía mucho inglés, ella comenzó a hablar con los policías y yo, siendo el agredido, terminé en la cárcel ese día, durmiendo esa noche en la cárcel y yo dije, no, en ese momento, doctora, me fui a la casa de un amigo, me fui porque yo no quiero saber nada de ella, no la amo, no la quiero, no quiero nada con ella y me fui donde mi amigo y mi amigo, bueno, estuvimos ahí y un día, doctora, se aparece
De la nada se aparece en el estacionamiento, no sé cómo me siguió, me persiguió, no lo sé. Y comienza de nuevo con esa actitud a comenzar a ofenderme, a pegarme, sacó un perchero de su carro, que no, que tú estás con otra, y comenzó a darle, y yo llamé a la policía, doctora. Llamé a la policía para pedir restricción, porque yo ya no la quiero ver ni a nada de No, hiciste lo distancia. correcto, eso es lo que se hace, se llama a la policía. Bueno, llamé a la policía, doctora, entonces pusieron una restricción de 6 meses. Yo dije, me la libré, y bueno, planteé organizar mi vida, dije, le voy a pedir el divorcio, ¿ok? Y seguí avanzando, y faltando una semana para la restricción. Para que se venciera Para la que se orden venciera- de alejamiento que le pusieron a ella. Claro. En contra, o sea, a ella para que no se acercara a Claro, ti. para que no se acerque. Ella seguía mandando mensajes, ella seguía molestando, ella seguía hostigando. Que y yo no le debiste haber hacía- llamado a la policía en yo no todas le esas hacía caso, ocasiones. yo no le hacía caso porque dije, bueno, se le va a pasar, maybe ya las cosas van a cambiar, pero seguía. Si aparece ese día, doctora, para eso yo ya sabía que ella tenía arma en la casa. Yo ya sabía que a ella le gustaban las armas y tenía un arma en la casa. Entonces, mi amigo me dice, Edison, cómprate un tester, de repente lo puedes utilizar. Un arma electrónica. Un arma de esa electrónica de- lo puedes utilizar, maybe pueda pasar algo, se aparece la loca y comienza a ofenderte y con eso te defiendes, porque doctora, con un puñete, con algo, yo le puedo hacer daño y es peor para mí. Entonces, Casi me mata, doctora, casi entonces me ese día mata. ese día se apareció, doctora, comenzó a agredirme nuevamente y comenzó a decirme, te voy a matar si tú no vuelves conmigo. Y hizo un Eso ademán, era un decir. metió su mano a la cartera y yo, doctora, en defensa propia, porque eso es lo que yo alego, en defensa propia, yo saqué el tester y lo prisioné para que ella se calmara, porque peor hubiera sido meterle un puñete y la mataba. ¿Y dónde estaban en ese Estábamos momento? en el ascensor, doctora, estábamos en el ascensor y ella agarró, O sea, puso las ella manos. se te metió dentro de un ascensor Sí. donde tú estabas solo. Yo estaba solo o viniendo de mi había trabajo. Viniendo de mi trabajo, doctora. Ok. Y todavía la orden de alejamiento estaba vigente. Sí, pero ella no lo quiso entender. Entonces, para mi mala suerte, se hizo un escándalo, ¿no? Y ella estaba tirada en el suelo temblando. Y abrió el ascensor, entraron algunas personas, llamaron a la policía. Y la policía, doctora, me sale arrestando a mí porque dice que era ilegal tener el tester en Massachusetts. Es ilegal. Entonces me salen arrestando a mí, doctora, y ya tengo un año de probatoria. Tengo que arreglar mi situación migratoria. Estoy con problemas con la policía por esta mujer, por su acoso y por su locura contra mí. Eso es lo que yo vengo a explicar el día de hoy, doctora. O sea, que la misma policía que te procesó no consideraron que ella estaba violando una orden de alejamiento que estaba vigente y estaba emitida por las cortes de Massachusetts. Nunca consideraron que estabas en un elevador donde no te podías escapar a otro sitio, de que ella te estaba confrontando. Yo alegué en defensa propia, doctora, que todo lo que yo hice fue en defensa propia, pero ellos dicen que quería esa matar, arma, doctora, me quería matar. que ese aparato electrónico no es legal en ese estado. O sea, que si hubieras tenido Mejor un un- arma de fuego Sí. y le disparas, entonces hubieras estado protegido. Sí, pero ahorita no Porque es estoy algo específico, me estás hablando de Massachusetts. Ok, sí. Las Ok. leyes son diferentes que aquí. ¿Qué tienes ahí en tu mano ahí? ¿Qué Bueno, tienes? esto es una evidencia de los golpes que ella... Déjame ver. Ok. Puedes volver a tu cuarto. Ok, estos son... Ah, bueno, ahí lo estamos viendo ahí. Golpes que ella te había dado en el pasado, ¿no? Right. Ok. Ya tuvieras resuelto tu problema de inmigración y todo. Si no estuvieras tonteando y si la gente se informara un poco más y viera más casos cerrados. Pero esto lo hemos explicado millones y millones y millones de veces. Pero no, la gente se toma la ley en sus propias manos. Es así. ¿Cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Yo vengo a contrademandar a mi esposo por $30,000 porque ahora mismo yo tengo problemas médicos cardíacos, porque tengo arritmia, tengo problemas de arritmia y tengo que cambiarme un marcapaso que yo tengo por culpa de él, por culpa Ok. de la agresión. Yo no sabía eso. Sí, doctora, que ahora era no lo una cosa. sabía. Sí, él sabía que tenía problemas del corazón. Él lo hizo a propósito, doctora, porque yo tengo... Es muy diferente saber problemas del corazón a saber que tienes un marcapaso. Son dos Bueno, cosas diferentes. Yo no Bueno, sabía, pues él doctora. sabía que yo tenía problemas del corazón. No sabía pero que tenía yo un ahora, marcapaso. por culpa del taser ese, que por poco me mata, porque yo creo que esa fue la intención de este hombre, doctora. Porque si él es otro, él me hubiera podido dar un empujón, me hubiera dado un cachetazo o me hubiera dado cualquier otra cosa. Oh, o sea, Una que cachetada. tú preveías que era lo que él tenía que Pero, hacer. doctora. Tú en ningún momento pensaste, yo tengo una orden de alejamiento, yo no me tengo que acercar a este tipo, no, yo tengo que respetar esta orden.
¿Por qué tú fuiste para allá? Deje que le explique, doctora. Pues dale, porque eso es lo importante. Yo sé que me faltaban como 4 días ya para que esa orden se expirara. La orden yo lo amo, doctora, yo lo amo. Pero tengo también el problema de que una amiga mía me había dado una cadena para que yo se la guardara y a él le había gustado la cadena. Ella me la regaló a mí, Mentiras, doctora, eso es mentira, doctora. Él no está diciendo la realidad. Voy a buscar con la excusa de la cadena, porque ella quería la cadena, voy a buscarlo porque yo sé dónde se encuentra. Voy a buscarlo y cuando está abriendo, cuando yo veo, voy a entrar por el elevador, ya él estaba allí. Tan pronto me ve mi cara, parece que vio al diablo y se ha echado para atrás. Y yo quería doctora, hablar con él, doctora, déjame hablar, que ya tú hablaste. Por eso ni la miro, doctora. Es un idiota. Este hombre lo hice yo, doctora. Este hombre yo lo hice de arriba abajo. Y mira cómo me paga ahora. Yo soy mayor que él, doctora. Yo soy 20 años mayor que él. Pero eso, yo lo amo. Yo lo amo. Y déjame decirle una cosa, doctora. Tú tienes un cable tan suelto. Doctora, déjame explicarte una cosa. Yo estaba muy bien, doctora. Te lo tengo que decir con una sonrisa, porque como yo no soy psicóloga, no te lo puedo decir de otra manera. Pero tú tienes un cable y una tuerca, las dos sueltas. Él me puso así, doctora. Ah, pero tú no fue que le hiciste a él. Pero y deje tú que no me eres lo explique, mayor doctora, que él. deje que le Y explique. él es el que te vuelve loca a ti. Cuando llego al elevador, ya él se echa para atrás. Y lo primero que me dice es que me aleje, que él tiene un taser. Yo le digo así, me quieren matar, primero te mato yo. Le doy la galleta y le digo, primero te mato yo. Pero ya yo tenía miedo, doctora. Yo estoy en el elevador. Ya yo estoy en el elevador. Déjame hablar. Ya yo estoy en el elevador sola con él. Entonces, ya yo soy la que voy a llamar a la policía, soy yo. Y cuando voy a sacar de mi bolso, voy a sacar mi celular, ahí él me tira con el taser. Y yo te hubiera tirado con todo lo que tuviera arriba. Y ahí caí. Con el Pero yo no tenía maletín, ningún con arma, las doctora, llaves, yo no yo te tenía tiro ningún con arma. lo que sea. No tenía Porque arma, una doctora. persona como tú, con esa violencia, esa propensidad a la agresividad, yo te hubiera tirado con cualquier cosa. Bueno, doctora. Ok. La cosa fue que terminé en un hospital. Y ahora, por culpa Dime de eso, yo tengo problemas cardíacos otra ¿A vez. ti no te arrestaron por violar la orden de alejamiento? Esa orden no, bueno, yo estuve presa un tiempo. Ah, ok. Y tuvieron que pagar, yo tuve que pagar $1000 por eso. Pero ya estoy fuera. Él cayó y yo callé. Doctora, yo lo amo. Yo no la amo. Él ni me doctora, ama, no él sé ni me nada de mira, ella. ni me mira, doctora. Yo no sé ni por qué no me mira. Él Oye, me tiene voy a que decir, mirar. A mí ni me interesa lo que ustedes me dicen de los sentimientos entre ustedes. Yo no he dicho nada. Yo estoy oyendo los hechos aquí, porque aquí no puede haber sentimientos sinceros de nada. Aquí lo que hay es una disfunción absoluta. Testigo, pasemos al testigo del demandante, por favor. Esto es una disfunción absoluta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Emily, ¿Y tú quién eres, Emily? soy la hija de Gloria, Una Pero loca. tú estás aquí de testigo de de Eddie. Edison. Ok. ¿Qué has venido a declarar? Ha venido a declarar que esta mujer está de lo más loca. En toda mi vida, ella era abusadora. Y este hombre está viviendo un infierno, el mismo infierno que ella me ha pasado en toda mi vida. Me ha abusado a mí, cuando no le estaba pegando a mí, pegando a mi papá. Así que yo quedé 5 años presa, a resultado de mi mamá. ¿Tú estuviste presa 5 años? 5 años. ¿Por qué? Porque estuve embarazada y mi marido ando pateando calle. Yo consulté a mi mamá y mi mamá me dijo a mí que te hace a respetar. Así que pégale, que sale sangre. Así que le pegué a él Yo no y me quería que lo asustó mataras a mí. tampoco. Entonces agarré el cuchillo y pim pam, así mismo fue. Y estuve Presa. presa. Me quedé presa, resultado Doctora, de mi yo no mamá, fui la que porque di las esta bruja puñaladas. que Yo no fui la que di las puñaladas, que fue es ella. violenta, Allá ella con su me marido. dejó a mí. Así que él se tenía que defender. Se tenía que defender de una mujer que está bien agresiva. Ya tú, Y bien me imagino madreada. que el tu marido, contacto con este tu es mi mamá marido. es poquito, ¿no? Tú no tienes... Muy poquito. Yo Ajá. casi nunca estoy en contacto con mi mamá Ok, porque de la perfecto. violencia Ok. no lo puedo hacer. Bueno, gracias por tu testimonio. Gracias. Es realmente iluminante. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, ¿Su doctora. nombre? Mi nombre es Alejandra Ok. y vengo a apoyar a mi comadre Gloria. Yo soy amiga de mi comadre desde hace muchos años. He visto realmente si ha sido una mujer, pues que ha sido abusada por otros hombres. Mira lo que yo quiero que me cuentes. Si tú sabes algo de ellos dos, ¿has estado presente en algún evento donde han estado ellos dos? Algo de ellos dos. No me vengas a hablar de ella, no me interesa. Realmente sí, o sea, yo he visto cómo este hombre la ha tratado mal a mi comadre. Ella estaba muy bien a raíz de que ella ya ha recibido un tratamiento psicológico, estaba muy bien.
Cuando llega este hombre, viene a alterarle los nervios. Pásame los expertos. Aquí el único tema interesante es el del taser. Olvídese todos los demás. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Vamos primero a hablar el taser. ¿Usted tiene un taser, Sí, doctora. Mayor Fuente? ¿Deseas verlo? Sí, por favor. Lo único que vamos a hablar es ¿qué cosa es un taser? Este es un taser. A ver. Este taser es uno que usan los departamentos de policía, como el de nosotros. Ok. Dispara, usa una cartuchera adelante. El cartucho de adelante, que no lo tengo aquí, dispara 2 cables Ajá. que están conectados con 2 dardos. Ok. Esos dardos penetran a la persona. Ajá. Y les dan una Entonces, descarga Una eléctrica. descarga eléctrica. Y eso, al momento, le afecta el sistema nervioso central de la persona. Le limita el control muscular. Ok. O sea que la persona lo que hace es como desmayarse o caerse un poquito. Exacto. Bueno, las personas actúan diferente. Todas La diferente. mayoría de las personas se frizan en ese momento y entonces están sintiendo el dolor. Ok. Es la misma para cualquier persona, o sea, lo mismo se puede aplicar en un hombre alto que en una mujer pequeña, que en cualquiera, o hay pistolas de diferentes cargas para diferentes tipos de personas. No, la misma se puede usar La misma para carga hombre, para mujer. para todo el Exacto. mundo. Ok, perfecto. Pero la intención de esto no es matar. No, eso es considerado less lethal. Ok, perfecto. En el estado de la Florida esto se considera un arma de fuego. No. Tampoco se considera un arma de no, fuego. no, un arma de fuego. En el estado de la Florida es legal portar el arma taser, la pistola taser, para la defensa propia. Pero en no el está caso de prohibida defensa bajo la propia, segunda enmienda como un arma de fuego. sí, o sea, no un arma de fuego, pero sí está protegido bajo la segunda enmienda. Ese es el secreto, porque ese es el secreto del caso este de Correcto, Massachusetts. correcto. Que bueno, al final es una tontería, porque ya la Corte Suprema dijo que eso era una tontería. Es correcto. Doctora, la violencia es algo que se aprende. En otras palabras, aquí veo el ejemplo de la hija que me cuenta la historia de que el marido la estaba, y la mamá le dijo que le diera hasta que le sacara sangre. Sí, la violencia se aprende. Hay casos de niños que nacen con un temperamento bien fuerte, pero normalmente a través del contacto con el ambiente, ese temperamento se puede moldear para que no sea violento. Entonces consideramos, y los estudios indican que sí, la violencia sí se aprende y es con el contacto de un ambiente violento y hostil. Decisión de caso. Te concedo el divorcio porque el matrimonio está irremediablemente roto. Te concedo la suma de $10,000 porque considero realmente que los daños y perjuicios fueron todos causados por esta señora, su carácter, su falta de control, su violación de la orden de violencia doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Pagadero en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por acompañarnos. Comencé a sacar casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.